buenas a todos, buenas tardes. Estoy aquí con Clara Collado Soto, que es estudiante de tercer grado en periodismo en la Universidad Complutense de Madrid. De tercer curso, Rafa, Bueno, no del tercer grado. que me Porque he el tercer confundido. grado eso es cuando estás en la cárcel y te conceden el tercer grado. Me he confundido, tercer curso. Y bueno, estoy también con Marta, que ya espero que la conozcáis todos. Si no, preséntate. Hola, soy Marta. Perfecto. Marco Alario. Bueno, es un placer tenerte aquí y que nos des un poco tu testimonio de lo que es la uni. Bueno, ya te iremos haciendo las preguntas y nos irás contando un poquito. Primera pregunta, Clara, disparo. ¿Cuándo decidiste estudiar el grado en periodismo? Pues fue una decisión que decidí empujar hasta el final, hasta que el destino me decía tienes que decidir ya, que era la EBAU. O sea, yo entré a la EBAU sin tener tampoco muy claro qué quería hacer con mi vida, porque en mi adolescencia me interesaron muchas cosas, pero no había nada que dijese yo quiero hacer esto durante toda mi vida profesional. Hasta que un día, hablando con mi madre, que le pedí consejo, porque digo, voy a hacer un examen en el cual voy a sacar una nota y no sé qué hacer con esa nota. Y como dijo, oye, Clara, a ti te gusta mucho escribir, te interesa mucho todo lo que te cuenta la gente, te gusta investigar, no te gusta ser el centro de atención, entonces a lo mejor el periodismo te puede dar como esa motivación y al final estoy muy contenta decidí al final hacer periodismo y estoy muy contenta con mi decisión por ahora. Muy bien. Y aquí te lanzo yo una pregunta un poco más interesante, ¿no? Y es, ¿el sistema educativo te había mostrado un poco en qué consistía aproximada o exactamente el grado? Para nada. O sea, yo fui a la famosa feria en el IFEMA donde te explican un poco cómo van las carreras y tal, y lo único que me llevé de esa experiencia fueron 3 bolsas, una que ponía Universidad de Alcalá, otra que ponía Autónoma y otra que ponía Universidad Complutense de Madrid. Y yo sí que pregunté a personas que estaban estudiando periodismo, pero no te daban, puedes saber las asignaturas que vas a tener en todos los cursos, esa información es pública y puedes investigar el grado, pero no te muestran de verdad lo que te vas a encontrar al cursar periodismo. Y yo me metí totalmente a ciegas, es decir, yo me metí en primero de carrera diciendo, vale, he escuchado un boletín de noticias en la radio y leo los periódicos, pero no sé qué me voy a encontrar porque además las asignaturas en primero son muy generales. Entonces, pues yo creo que todo el mundo que se mete a periodismo se mete un poco a ciegas porque falta esa información sobre la carrera. Pero entiendo, Clara, que eso te habrá pasado a ti al acceder a periodismo, pero le estará pasando a mucha gente al acceder a cualquier carrera. Entonces, esto es algo grave. ¿Tú qué les dirías a los chavales que están ahora mismo a punto de examinarse de EBAU y que se están planteando cuestiones como lo que tú acabas de decir? Me voy a enfrentar a un examen con una nota que va a determinar mi futuro, que siempre os decimos, bueno, siempre puedes dar marcha atrás, siempre... Pero ¿tú qué les dirías con tu experiencia? Pues yo diría que no tuviesen miedo a equivocarse, porque yo pensaba que si me equivocaba de carrera iba a ser el fin de mi vida. O sea, yo dije, me meto en primero, como no me guste, no hay más. O sea, me voy a quedar con 18 años para siempre metida en una carrera donde no me veo trabajando en un futuro y es todo lo contrario. O sea, yo tengo, por ejemplo, muchos amigos que han decidido cambiarse en primero o incluso en segundo de carrera, porque vas conociendo un poco pues, el mundo en el que te vas a mover en un futuro y si no te gusta, cuanto antes salgas, mejor. Porque al final el golpe que te vas a llevar va a ir creciendo con los años y va a ser a lo mejor mucho más fácil coger otro camino distinto al que habías pensado que era el tuyo adecuado en primero de carrera que en cuarto de carrera, cuando ya tienes otras preocupaciones como conseguir un empleo, buscar prácticas, empezar a vivir tu vida al margen de tus padres. Entonces yo creo que daría ese consejo de no tener miedo a equivocarse, sobre todo porque a mí es un consejo que no me dieron. O sea, a mí me dijeron, tienes que elegir la carrera. Y claro, yo iba con un miedo a casa de, es que yo no sé qué quiero hacer con mi vida, tengo 18 años. O sea, a duras penas sé lo que ponerme mañana para ir a clase, voy a saber lo que voy a querer hacer el resto de mi vida. Y es eso, que parece que si te equivocas
es el Se fin. acaba el Sí, mundo. se acaba el mundo, porque todos mis profesores, pensadlo bien, o sea, no todos, pero sí que la gran mayoría era pensadlo bien porque es una decisión muy importante, va a determinar, y es determinante porque obviamente es una decisión importante en el camino que tomes, pero que no es irreversible, es decir, que puedes cambiar de opinión cuando sea. O sea, si el cuerpo te lo pide, hay que hacer caso a lo que de verdad sientas y quieras conseguir. O sea, que lo que estás haciendo es transmitir calma Sí. al alumnado de segundo de bachillerato. A mí es una cosa que me faltó muchísimo. O sea, yo segundo de bachillerato lo recuerdo como... O sea, yo llegué de verano diciendo, ¡buah, mi último año de instituto, me apetece un montón, las asignaturas me empiezan a motivar porque no doy física y química, porque yo tiré por la rama de letras, y bueno, ciencias sociales. Entonces, tengo asignaturas que de verdad me motivan y tal. Y recuerdo sentarme el primer día y que mi tutor dijese, EBAU. Y claro, digo, me voy a empezar a subir por las paredes a día 15 de septiembre. Sí. Entonces fueron, o sea, además a mí se me juntó con el tema del COVID, que de repente en mayo me mandaron a, bueno, en mayo no, en marzo me mandaron a casa sin saber nada. O sea, yo no sabía si iba a tener una EBAU, cómo iba a terminar el curso, si iba a tener que repetir, cómo me iban a evaluar. Claro, es que tu generación además vivió O sea, yo tuve un hándicap. pic de ansiedad, de decide todo, pero encerrado en tu casa. Entonces, calma. O sea, el mayor consejo que os puedo dar es calma. Todo tiene solución. Y tú, así una pregunta que yo creo que es bastante importante, ¿tú cómo afrontaste esa situación tan nueva por lo de la pandemia, el hacer la EBAU? Pues para mí, o sea, no os mentiría si digo que tengo los recuerdos bastante borrosos, porque, o sea, yo recuerdo pues estar en clase, ay, hay un virus, tal, tened cuidado, a las 2 semanas estar encerrados en casa y con una mínima respuesta de mis profesores que también era nuevo para ellos, porque al parecer, o sea, por lo menos en mi clase se criminalizó mucho a los profesores de, es que no nos dan información, es que tal, y yo lo pensaba y digo, sobre todo yo creo que porque mi madre es profesora y veía también cómo ella se estaba enfrentando al virus, pues decía, es que también es una situación nueva para nosotros, ¿cómo vamos a empezar a dar clase por internet de la noche a la mañana cuando que nos pongan una pantalla virtual en un aula lleva meses? O sea, ¿cómo quieren que cambiemos todo el sistema de repente a un ordenador? Pues claro, supuso un montón de problemas y sobre todo el tema de la EBAU, que era el que me has preguntado, mi nivel de concentración cayó bajo mínimos porque era incapaz de concentrarme, solo pensaba en que, pues en los típicos pensamientos de un adolescente, ¿dónde está mi graduación? No tengo viaje de fin de curso, que queramos que no son cosas importantes, pero para mí era como mi motivación de terminar el curso, el decir, me voy a ir con mis amigos, voy a tener 18 años, voy a tener esa libertad de poder entrar a una discoteca. O sea, a mí me hacía muchísima ilusión el entregar mi DNI y decir, puedo entrar porque tengo ya los 18 años. He superado la parte del instituto, voy a empezar una nueva vida. Entonces, claro, si unes todas esas preocupaciones a me tengo que enfrentar a una EBAU a 40 grados a la sombra en julio, que estaba el SAMUR en la puerta y esto lo vi yo con mis propios ojos. Había una media de 2-3 golpes de calor por examen, porque no se podía poner el aire acondicionado porque las ventanas estaban abiertas por temas de medidas. Y hacía unos 35-36 grados en el aula y éramos a lo mejor 40 personas con la mascarilla puesta enfrentándonos a un examen. O sea que no fue para nada sencillo. Sí, o sea, no fue nada sencillo. ¿Cuál era tu asignatura favorita en el instituto, Clara? Pues yo diría que es un empate entre lengua, castellano y literatura, y filosofía, porque empecé a dar filosofía, creo que fue, no sé si en tercero o en cuarto, porque claro, a mí me fueron cambiando el plan de estudios. A ti y a todos. 4 Eres veces española. Sí, o sea, me cambiaron el plan de estudios tantas veces que ya no sé ni en cuál terminé. Entonces, no sé si fue en tercero o en cuarto de la ESO que di filosofía y me encantó, yo creo que también por mi profesora,
porque nos motivaba, o sea, nos motivaba no a estudiar lo que decían otras personas, sino a tomarlo como ejemplo para nosotros desarrollar nuestro propio pensamiento. Ay, qué bonito. Y a mí eso me marcó, encima me metió también en temas de debates y a mí me encantó porque como que me abrió esa parte de mí que yo no conocía, que era o sea, la posibilidad de pensar por mí misma sin tener que memorizar lo que ponían mis libros, porque era la manera en la que yo había aprendido toda mi vida. Entonces de repente llega una chica, entra en clase y dice, no, vosotros sois los que vais a pensar. Y el examen no va a ser dime lo que dijo Aristóteles, va a ser, teniendo en consideración lo que dijo, ¿qué opinas tú? Y eso a mí me marcó. Y luego también, pues, lengua castellana y literatura, porque me ha encantado escribir desde que tengo uso de razón. Entonces para mí era una maravilla hoy vamos a hacer un texto argumentativo, es que a mí me encantaba, o sea, lo vivía de, tengo que hacer el esquema, tengo que redactarlo, esto lo voy a mejorar, esto tal. Me encantaban esas clases, lo recuerdo con muchísimo cariño. Oye, Clara, al hilo de lo que nos estás contando, antes nos has dicho que tú te lanzaste al periodismo sin tener muy claro si lo tuyo era el periodismo. Yo creo que está muy claro que lo tuyo era el periodismo. Sí. Claro, lo que no te veo es estudiando una ingeniería aeronáutica. No. Entonces, aunque a lo mejor tú sientas que en ese momento de segundo de bachillerato, de tener el papel delante y decir, venga, ¿qué carrera es la que al 100% a muerte? Sí que hay algo muy claro, esas materias que tanto te gustaban, evidentemente, sí. Ese pensar, ese reflexionar y además escribir está muy vinculado al periodismo. Sí. Entonces, yo creo que también a los alumnos de segundo de bachillerato hay que transmitirles que de una forma, aunque no sea puramente objetiva, sino que podría ser algo incluso intuitivo, no tienen por qué confundirse en la elección, aunque sientan que van un poco con los ojos cerrados. Tienen que confiar también en ese instinto, ¿no? Sí. De decir, venga, ¿no? Sí. Ese que quiere ser ingeniero y de repente dice, ¡derecho! Lo mío es el derecho. Y al final acaba apasionando el derecho, por ejemplo. Y al final acaba siendo un apasionado del derecho, ¿no? Bueno, pues no es una locura, ¿no? Hay que confiar un poquito en todo eso que tenemos por dentro, sí. Desde tercero de la ESO o desde cuarto. Y aquí viene al hilo de lo que has dicho tú, por ejemplo, tu profe de filo. ¿Te sentiste apoyada de alguna manera especial por algún profesor o profesora? Pues yo guardo con muchísimo cariño el recuerdo de mi profesor de lengua de segundo de bachillerato, y además es una historia que la gente me pregunta, ¿pero por qué le guardas tanto cariño? Porque la historia comienza en que yo en segundo de bachillerato estoy coqueteando con la idea de hacer periodismo y entonces como que me machaco mucho porque soy muy autoexigente. Yo me machacaba mucho con mi manera de expresarme por escrito, por oral. Entonces, claro, yo puse muchísimo empeño en sacar un 10 en lengua. Y me lo propuse y dije, yo voy a sacar un 10 en lengua. Entrego pues los primeros textos argumentativos, comentarios de textos, análisis de frases. No subo del 6. Y digo, madre mía, que yo me quiero dedicar a esto, ¿qué me va a pasar? Digo, yo no valgo para esto. Digo, bueno, a lo mejor ha sido el comienzo del curso, vengo del verano. Segundo trimestre, un 6,5. Digo, ay madre, era un profesor además muy serio, muy exigente, pero que yo daba, os juro que yo pensaba que daba lo mejor de mí. Tercer trimestre, encerrados en casa, yo sigo entregando pues todos los trabajos que nos pide el profesor de lengua y de repente me da mi nota final y es un 10. Y digo, le pregunté, dije, profe, ¿cómo que me has puesto un 10? Si mi media me da un 6,5, 7 como máximo. Dice, porque te presiono, o sea, te puse un límite desde el primer momento y gracias a esas notas bajas tú llegaste al 10. Es decir, a lo mejor tu trabajo no era de 6, era de un 8, un 9. Pero si yo te ponía un 6, sabía que tú ibas a sacar fuerzas de donde no las había para conseguir ser la mejor de la clase. Y yo creo que ese sufrimiento que arrastré durante todo el año de que no subo del 6, pobrecita, yo llorando, pero luego el ver que ese profesor de verdad creyó en que yo podía mejorar tanto, me motivó muchísimo. Y a día de hoy sigo, o sea, no contacto con él, pero mi madre, por ejemplo, le conoce por el tema de que pues ambos se dedican al mundo de la educación, y a veces lo digo, a ver cuándo vea a este señor, a ver, es que me apetece un montón.
Yo te admiro, porque yo lo habría matado. Yo había momentos que entraba en clase y le miraba un poco mal, ¿eh? Hombre, como es que menos. hoy toca... ¿Qué menos que sí, una sí. miradita así... Digo, encima hoy toca entrega de notas, veremos qué tal. Y yo, un 6, un 7, y digo, madre mía, digo, yo no valgo para esto, pero Hombre, al final... Yo creo que eres muy fuerte porque eso es un arma de doble filo. Es decir, Sí. tú, si eres una persona muy fuerte, puedes sacar esas fuerzas de flaqueza, ¿no? Y decir, venga, yo a por todas. Pero si tienes otro carácter, puedes decir... Y yo hubo momentos en los que dije, yo no voy a poder con esto, o sea, yo no voy a poder llegar a ese 10 que me propuse en septiembre, y estuve a punto de tirar la toalla, pero luego Claro. decía, no, digo, es que no me voy a dejar, porque es que luego me preguntaban, ¿por qué el periodismo? Digo, porque es que desde que descubrí el mundo no me veo haciendo otra cosa. Yo desde que descubrí lo que era el periodismo dije, es que, o sea, como lo típico que dices así poético de no, es que me lo pide el cuerpo, a mí de verdad que me lo pidió el cuerpo, o sea, y me lo pidió el cuerpo ya muy pegado al EBAU, incluso habiendo hecho ya la EBAU, y me empecé a enamorar con mi carrera en el primer cuatrimestre de la carrera, o sea... Entonces, al final yo creo que esa valentía que saqué era porque el cuerpo me lo pedía, o sea, no por otra cosa. Fíjate, Clara, la siguiente pregunta que tenemos para ti, parece que sabíamos cómo iba a ir esto, es, si tuvieses la oportunidad de volver al instituto, ¿qué asignatura te gustaría volver a cursar? Lengua castellana y En literatura. segundo de bachillerato y con el mismo con el profesor. mismo profesor. Porque, Esta chica tiene un punto masoca, es una Sí, periodista de pura cepa. pero vamos. porque es que de verdad ese profesor me enseñó tanto, o sea... Yo creo que te enseñó, te dio una lección de vida, Sí. más que de lengua y literatura. Sí, porque al final digo, mira, yo no me acuerdo de todas las características del Lazarillo de Tormes, y menos del Quijote o del Cid. O sea, pero sí que me acuerdo de... Y hay momentos en los que ahora en la carrera, pues hay momentos duros y hay asignaturas que me cuestan mucho, que no me gustan, o en las que no consigo la nota que quiero. Y es como que viene la vocecilla de ese profesor y me dice, venga, que tú Como puedes. Pepito Grillo. Sí, sí, o sea... Bueno, pues ahora teniendo en cuenta pues, de que estás aquí hoy, eso es lo primero, te voy a explicar antes de preguntarte para que lo entiendas la pregunta. Nosotros en la radio, en Radio CBS, tenemos varias secciones en las cuales nos vamos manejando para sacar adelante este proyecto. Bueno, también gracias a Marta, que es la profe encargada. Y luego tenemos locución, que son los que estamos aquí hoy, locución. Edición, que es un curro, que es lo que luego tienen que editar los vídeos, cortarlos, etc. Luego tenemos publicidad, que tienen que estar en cada vídeo, sacando publicidad del vídeo, con las cámaras, que si no sé qué. Los técnicos, que también es un trabajo muy importante, porque sin los técnicos ahora mismo no nos estaríamos escuchando a través de los cascos. Y luego el cámara, o los cámaras, que también es muy importante, el colocar el plano de la cámara, que se vea bien, la iluminación. Entonces, a raíz de todo esto que te acabo de decir, si hubieras tenido en tu instituto una radio como esta, ¿en qué sección te hubiera gustado participar más? Yo creo que en locución. A mí lo que me gusta es hablar, dar información o mi punto de vista dependiendo pues un poco del corte que tenga el programa que se esté grabando. Y si soy sincera, he probado la edición en segundo de carrera y no me quiero volver a enfrentar a un programa de edición de vídeo. Porque fue horrible. O sea, luego, a eso sí que le tengo miedo. Y no a mi profe de lengua. Mira, es que Están las antípodas. Lo de o editar sea- es el profe de lengua. Entonces yo diría que la locución es lo que más me llama la atención. ¿Habrías tenido como por así decirlo, un trabajo doble? Es decir, ¿te hubiera gustado participar en alguna otra más aparte de en locución? Pues yo diría que o sea, en el tema de la cámara, porque o sea, me dio por la fotografía en tercero o cuarto de la ESO, porque me llamaba mucho la atención como una imagen podía transmitir más de 1000 palabras. Porque claro, mi mundo eran las letras y de repente me dicen, no, que una imagen pueden transmitir lo mismo. Entonces pues me llamó mucho ese mundo. Y entonces pues aprendí temas de fotografía, miraba vídeos, libros al respecto y me parece muy importante el mostrar visualmente algo. O sea, me parece que lo dota... Entonces sí. estarías en Publi, haciéndonos la publicidad, Tam- seleccionando sí. imágenes
Es lo que hace Erika, es lo que hace Andrea en la radio, Sí. porque lo que tú has dicho es el poder, el poder de captación Bueno, claro, de una imagen sí. es súper importante. Sí, totalmente. Sí. Pues Porque sí, pues lo cambias Publi. Yo creo que iba a valer para varias cosas. Sí, Sí. para varias. Nunca es tarde, Clara. Si quieres unirte a Radio CBS, Vamos, o sea, el montaje que tenéis aquí de verdad que me ha impresionado. O sea, yo lo he visto porque, claro, mi madre me explicó, no, tienen radio, Marta también me lo explicó, no, tenemos una radio. Claro, yo una radio de instituto, digo, no sé a qué nivel estará. Y de repente entro aquí y digo, madre mía, si y es te, igual... hacemos, y te hacemos una encerrona y te entrevistamos. Digo, pero es que es igual que los estudios de grabación de mi facultad. Es decir, que ahí se graba la radio o sea, los programas de radio de mi facultad. Y es que es bastante parecido, tenéis el mismo montaje, misma calidad. Qué halago. O sea, me La verdad impresionó que- un pero la verdad que montón, de totalmente. verdad, ¿eh? Y la calidad, profesionales La calidad, y humanos que tenemos la manera aquí. que también tenéis de expresaros, porque he visto antes un trocito de lo que estabais grabando, la manera en la que os expresáis con 18 años, 17, 18 supongo que tendrás, 17, sí. 17, o sea, me parece de tener un arrojo, o sea, yo con 17 años me planto enfrente de un micro y es que no digo ni la mitad de lo que tú has dicho, de verdad, o sea, enhorabuena, me parece increíble. Son un equipazo, la verdad. Sí. Muchas gracias. Sí. Bueno, Clara, puesto que este programa de este testimonio queremos que sirva un poquito de orientación a los chavales que están ahora mismo haciendo segundo de bachillerato, nos gustaría que nos contaras, de forma resumida, en qué consiste exactamente el grado en periodismo y bueno, yo creo que ha quedado muy claro que estás muy satisfecha, pero bueno, la pregunta que hemos planteado, tu grado de satisfacción, ¿no? con el Vale. estudio de este grado. Así que, Pues, a ver, para explicarlo un poco así de forma resumida, yo dividiría mi grado en 2 años. O sea, en 2 partes, me refiero de cada una 2 años. Estaría primero y segundo de carrera y luego tercero y cuarto. Primero y segundo básicamente os van a bombardear con todo tipo de conocimientos sobre economía, política, filosofía, también, o sea, todo tipo de pensamiento político contemporáneo, arte, historia de España, historia universal, es decir, todos los conocimientos que se supone que un periodista debe tener para poder analizar una escena de la cual tenga que hacer una noticia, reportaje, crónica, etc. me gusta. Y luego, a partir de tercero, es cuando empieza la parte más práctica. Es decir, te bajan a los estudios de radio, te bajan en cuarto, creo que es, te bajan a tele, o sea, te obligan a hacer televisión, ponerte enfrente de una cámara y desarrollar como ese arrojo que hay que tener para ponerte delante de una cámara y ponerte a hablar, que no todo el mundo lo tiene. Y también, pues, por ejemplo, yo este año tengo redacción periodística, donde cogen todos esos conocimientos que se supone que has adquirido en primero y segundo y te enseñan a expresarte de tal manera que sea aceptable, porque, quieras o no, el periodismo tiene unos límites que hay que respetar. Entonces, esos límites obviamente te los tienen que enseñar, nadie nace sabiendo. Y pues te enseñan, pues esto es opinión, quítalo. Esto es una manera de expresarte un poco ambigua, quítalo. Y al final ahí, pues a base de golpes de los profesores, vas aprendiendo a cómo expresarte sobre un papel, frente a un micro, frente a una cámara o como sea. Mi grado de satisfacción es alto, pero porque yo creo que entré muy, muy motivada a la carrera y me he movido fuera de las clases, que a mí es una cosa que me parece muy importante. Yo en primero me metí, bueno, al principio de segundo me metí en un proyecto de emprendimiento con una de mis profesoras de sociología sobre feminismo y la imagen de la mujer. También voy a publicar 2 crónicas que escribí para una asignatura que era literatura en medios de comunicación. Es decir, que periodismo para mí es una carrera que te puede enseñar mucho si te mueves. Si vas a clase de 9 a 1, en tu casa haces lo mínimo, no te metes a la radio de la uni, no te metes al periódico de la uni, pues vas a aprender lo justo y necesario que podrías aprender con un vídeo de YouTube. O sea, explícame la historia de España de tal a tal año. Pues al final, si eso no lo pones en práctica y no tienes como esa inquietud de moverte, la carrera no sirve para absolutamente nada. Y la única cosa que
diría en contra de cómo está concebida la carrera es el tema de las prácticas, porque yo voy a empezar el año que viene cuarto de carrera, mi último año, y las prácticas no son obligatorias. Es decir, yo me puedo graduar en un grado de periodismo sin haber escrito nada en un periódico, sin haber dicho nada en una radio, y a mí eso me parece que es una cosa bastante peligrosa, ya que somos el futuro del ámbito periodístico español, o bueno, del país que sea. Entonces, pues, el tema de las prácticas, al no estar incluidas y no ser, no ser obligatorias, el problema que hay es que conseguirlas es muy complicado, porque las tienes que conseguir. O sea, yo como Clara Collado voy a dar mi currículum a un medio de comunicación para conseguir SBS, unas claro. prácticas. Claro. Con los brazos abiertos. Vamos, ojalá, o sea, de verdad. Pues ese es el problema, o sea, que al final tú no vas como estudiante de la Complutense, vas como Clara Collado y yo me presento en la redacción que me interese o en el medio de comunicación que me interese y quieras que no, al no tener una universidad que te respalde es mucho más complicado conseguirlas. Y esto es, por ejemplo, en mi universidad. Sé que hay otras universidades. Que tu universidad es la Complutense de La Madrid. Complutense de Madrid. Estamos hablando de Sí, una sí, grande. Sí, De las sí. grandes, sí, Y sí. de las que mejor fama tiene en mi grado. Pero ese es el problema que veo. Sobre todo porque yo no hago más que echar currículums y a mí no me llaman de ningún lado, pero ni a mí, ni a mi compañera. Y al final tienes que tirar de contactos que tú tengas. Y si tienes la suerte de tener contactos, tendrás unas prácticas. Y incluso si tienes suerte, te pagarán por tu trabajo, que esa es otra, porque las prácticas normalmente no nos las remuneran. O sea que nos hacen trabajar a media jornada y no vemos ni un centavo. Bueno, a mí algo me dice que a ti te va a ir bien. Sí, sí, la Ojalá. verdad que... Y ya para concluir, porque además va al hilo de lo que estabas hablando, ¿hacia dónde quieres enfocar tu carrera como periodista? Pues tengo una cosa muy clara y es que sé a lo que no me quiero dedicar, que es la televisión. O sea, a mí el hecho de meterme en un plató, que los he visto en directo, son enormes. Son enormes. Me da mucho miedo. O sea, de verdad que me da muchísimo, muchísimo miedo el ponerme frente a una cámara y que todo el mundo me esté mirando cómo miro, o sea, cómo actúo, cómo me muevo. Eso me pone muy nerviosa. Entonces, pues yo creo que lo más lógico y lo que más me tira a mí es sobre todo temas de redacción. O sea, mi empleo soñado es trabajar en la redacción de un periódico y pasarme el día redactando noticias, crónicas, reportajes, etc. La radio también es otro tema que me gustaría mucho, o sea, otro medio de comunicación, pero no lo veo a largo plazo porque sí que es verdad que a veces... O sea, en temas complejos me cuesta muchísimo expresarme. Es decir, tengo que tener las ideas muy claras para dar pues, la información de manera clara. Nunca mejor dicho. Prensa escrita, entonces, Sí. claro. Y otra cosa que me llamó muchísimo la atención en segundo de carrera, que yo no conocía esta parte del periodismo, es el tema de las agencias de noticias, que no son medios de comunicación como tal, pero lo que hacen es tener una red de corresponsales en distintos países y esos corresponsales se dedican a pues, cubrir noticias que ocurran pues, en los países donde estén de destino. Y he visto muchísimos documentales al respecto y me parece que es una manera muy bonita de dedicarte al empleo del periodismo, porque al final eres quien crea la información, quien lo ve con sus ojos y lo transmite al resto del mundo. Y me parece una parte muy bonita, pero también muy peligrosa, porque normalmente la información está en sitios que están en ebullición. Entonces, al final, pues tienes que decidir si te vale la vida arriesgar, o sea, te vale la pena arriesgar tu vida por dar la información, que es un problema moral al que muchos periodistas se enfrentan. Entonces, pues depende del día, me veo en el Líbano corriendo de bombas y al día siguiente digo, no, ¿cómo me voy a dedicar a eso? ¿Cómo voy a arriesgar mi vida a diario? Mejor me quedo en una redacción, así que el tiempo dirá. Y tú, como futura redactora, esperemos, ¿cómo percibes tú todos los problemas que han surgido ahora con las fake news? Porque están muy a la orden del día.
Pues mira, me acabo justo de terminar un libro que os recomiendo, sobre todo si os queréis dedicar al periodismo, que se llama Cómo luchar contra un dictador, que lo ha escrito María Ressa, que es la ganadora del Premio Nobel del año pasado. Y es una periodista que tiene un medio de comunicación en Filipinas, que se llama Rappler, juraría, que su gobierno, pues, creo que ha sido arrestada 7 veces y está condenada a más de 100 años de cárcel. ¿Sabes por qué? Por plantar cara a las fake news que el gobierno estaba pues, viralizando a través de, en este caso, la plataforma de Facebook. Y esto pues lo cuenta en ese libro y es muy interesante. Repítenos el título, Clara, por favor. Cómo luchar contra un dictador. Ya sabéis. De María Ressa. Y creo que muestra muy bien el problema al cual se enfrenta el periodismo actualmente. Que a mí es una cosa que me dijeron en la carrera, dijeron, el periodismo está en crisis, dice, pero el periodismo ha estado en crisis desde que nació. O sea, el periodismo, al ser un ser vivo, por así decirlo, al final se tiene que adaptar a todos los cambios sociales y al final la sociedad está en constante cambio. Sí. Obviamente el periodismo va a estar en crisis porque es que va implícita al cambio social. Pero ahora el problema es que al cambio social al que nos enfrentamos es la mentira, que a mí me parece una de las cosas más peligrosas con las que jugar. O sea, porque al final si una sociedad no está informada correctamente, es que puede ser muy peligroso y es que puede ser el fin de la democracia como la conocemos o puede ser el fin del mundo como lo entendemos y parece que se está jugando un poco con esa libertad de no, fake news, es como cómo lo demuestras, como tal, y al final la gente yo creo que no le da la importancia que de verdad, porque claro, piensas, bueno, esto es mentira, pero ¿qué va a afectar que yo piense que esto es verdad? Si es mentira, si soy una persona, pero al final si es un país, un continente, un mundo que vive en una mentira, o sea, no sé qué podemos esperar. Y a mí la verdad es que me da bastante miedo, porque la manera en la que estas fake news se mueven son redes sociales o plataformas de este estilo que son muy poderosas y controlan mucho más de lo que nosotros podemos llegar a entender. Sí. O sea, intenta pararle los pies a Facebook para que no deje que fake news, yo qué sé, circulen libres por su plataforma. Inténtalo. Yo te voy a hacer una pregunta, Clara. ¿Por cuánto dinero estarías dispuesta a vulnerar vuestro código deontológico? Por ninguno. Bravo. Y es que es una cosa que desde el primer momento me dijeron en la carrera y de verdad que nos dijeron, ¿podéis pensarlo o no? Pero si no lo pensáis, corréis grave peligro. Es decir, o sea, vuestro honor, vuestra credibilidad es lo que tenéis que cuidar más en este mundo, porque como la perdáis, despedidos de ser periodistas. O sea, si yo mañana cuelgo una fake news con mi nombre, ya no tengo empleo para el resto de mis días. Entonces es una cosa muy seria, o sea, al final es una cosa en la que uno tiene que tener muy claros sus límites y los límites en el periodismo en general. Vale, pues muchísimas gracias por haber venido hoy. A vosotros. Y espero que a la gente le encante porque ha sido muy interesante. Muchas gracias. Ha sido un testimonio precioso, Clara, muchas gracias. Gracias.